Protestante, si tu pastor se divorció y se volvió a casar, estás siguiendo a un adúltero público y tu ofrenda está financiando un pecado que Jesús condenó explícitamente. Hoy te quito la venda de los ojos para que veas la podredumbre moral de tu congregación. Sé que te ofende, te molesta que llame a las cosas por su nombre. Prefieres términos suaves como restauración, nuevas oportunidades o error del pasado. Pero Jesús no usó eufemismos. Él usó la palabra adulterio. En tu iglesia celebran bodas de personas que ya tienen un esposo o esposa vivo. Aplauden cuando el pastor presenta a su nueva esposa mientras la primera llora el abandono. Habéis convertido la casa de Dios en un motel espiritual donde se cambian parejas bajo la excusa de la gracia. ¿Qué harías si te demostrara con la Biblia en la mano que esa gracia es una licencia para la condenación? Hoy vamos a ver si amas más a tu pastor adúltero o a Jesucristo. Ya estás preparando tu comentario furioso. Fariseo católico, tú no tienes misericordia. La Biblia permite el divorcio por adulterio en Mateo 19. Dios no quiere que seamos infelices. David pecó y Dios lo usó. Mi pastor se divorció porque su esposa era Jezabel y no apoyaba su ministerio. Además, ustedes los católicos anulan matrimonios por dinero. Eso es peor. Yo soy salvo por fe, no por mi estado civil. Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Qué colección de excusas baratas? Llamas misericordia a la complicidad con el pecado. Llamas Jezabel a la mujer que tu pastor prometió amar hasta la muerte solo para justificar que la cambió por una más joven. Y te escondes detrás de David, olvidando que David pagó con sangre su adulterio y nunca se le puso como modelo de matrimonio. Tu teología de segundas oportunidades es una blasfemia que pisotea el pacto sagrado. Dios perdona al adúltero que se arrepiente y deja el pecado, no al que se instala en el adulterio y lo llama matrimonio. Hoy voy a demoler tu refugio de mentiras. Abre tu Biblia y deja de repetir lo que dice tu pastor divorciado. Vamos a leer lo que dice el maestro. Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12. Jesús no deja lugar a dudas. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Léelo, no dice comete un error, no dice inicia una nueva etapa, dice comete adulterio. Si tu pastor se casó con otra, es un adúltero. Y si tú vas a su boda y dices amén, eres cómplice de adulterio. Lucas capítulo 16, versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Es absoluto. No hay letra pequeña. Pero tú, como buen abogado del diablo, te vas corriendo a Mateo 19:9, salvo por causa de fornicación porneia. Tú gritas, ves, hay una excepción, ignorante, no sabes griego y te dejas manipular. La palabra no es moicheia, adulterio, es porneia. En Hechos 15 y Levítico 18, porneia se refiere a uniones incestuosas o ilegales que nunca fueron matrimonio. Jesús no está dando permiso para divorciarse. Está diciendo que si te casaste con tu prima o con la mujer de tu padre, uniones nulas, debes separarte porque eso no es matrimonio. Pero si el matrimonio es válido, nada lo rompe. Mira 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Pablo da la orden del Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Ahí está tu mandato. Quédese sin casar. Si te divorcias porque tu esposo te pega o es infiel, separación física válida, la Biblia te ordena quedarte solo o volver. Jamás te dice, búscate otro mejor. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. La mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Solo la muerte rompe el vínculo. Tu iglesia evangélica está llena de personas que la Biblia llama adúlteras, pero les llaman hermanos en victoria. Estáis viviendo en una mentira colectiva. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Tú celebras lo que Dios odia. Haces fiestas de bodas sobre cadáveres de familias destruidas. Hablemos de la raíz podrida de tu árbol genealógico espiritual. Tú criticas a la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica perdió naciones enteras por defender la santidad del matrimonio. ¿Conoces a Enrique VIII? El rey de Inglaterra que quería divorciarse de Catalina de Aragón para acostarse con Ana Bolena. El Papa le dijo no, lo que Dios unió, yo no lo separo. Y Enrique rompió con Roma y fundó el anglicanismo. Protestante, tú eres hijo espiritual de ese capricho sexual.
Toda la teología protestante sobre el divorcio nació para complacer la lujuria de los príncipes. Martín Lutero, tu gran héroe, permitió que Felipe de Hesse tuviera 2 esposas a la vez. Bigamia. Lutero dijo: el matrimonio es una cosa mundana externa como la ropa o la comida. Le quitó el carácter de sacramento, era un contrato civil, y como todo contrato, se puede romper. Ahí empezó la debacle. Al negar que el matrimonio da gracia sacramental, Lutero condenó a las parejas a vivir solo con sus fuerzas humanas. Y las fuerzas humanas fallan. Por eso tus iglesias tienen la misma tasa de divorcio que el mundo pagano, 50%, porque no tenéis sacramentos, tenéis ceremonias vacías. En la Iglesia Católica, el matrimonio es un signo eficaz de la unión de Cristo y la Iglesia. ¿Cristo se divorcia de la Iglesia cuando la Iglesia peca? No, Cristo muere por ella. El matrimonio católico es indisoluble porque Cristo es indisoluble. Tu matrimonio evangélico es desechable porque tu teología es desechable. ¿Sabías que los primeros cristianos preferían morir antes que volver a casarse? San Justino Mártir, Atenágoras, Hermas. Todos los padres de la Iglesia testifican que el recasamiento es adulterio decente. Tu Iglesia ha escupido sobre 1500 años de historia cristiana para acomodarse a la cultura moderna del divorcio express. Has cambiado la cruz por la comodidad. Y lo peor es que tus pastores son los primeros en dar el mal ejemplo. ¿Cómo puede un hombre que no supo gobernar su propia casa y mantener su promesa, gobernar la iglesia de Dios? Primera de Timoteo 3:5. Si tu pastor rompió su pacto más sagrado con la mujer de su juventud, ¿qué te hace pensar que no te va a traicionar a ti o a Dios? Un pastor divorciado y recasado es un monumento viviente a la derrota del Evangelio. Es un cartel luminoso que dice: Cristo no fue suficiente para salvar mi matrimonio. Y tú te sientas a escuchar sus sermones como si tuviera autoridad moral. Despierta, usemos la lógica para que veas lo absurdo de tu posición. Tú dices que eres sola escritura, solo la Biblia. Pero cuando la Biblia dice el que se casa con otra adúltera, tú dices, bueno, depende, hay matices, el contexto. Hipócrita. Para atacar a los católicos eres literalista, pero para justificar tu adulterio te vuelves relativista. Si la Biblia es tu única regla, obedece la regla, quédese sin casar. Pero no lo haces porque es difícil, porque exige sacrificio. Piensa también en la blasfemia implícita de romper tus votos. Cuando te paraste ante el altar, invocaste a Dios como testigo diciendo: hasta que la muerte nos separe. No dijiste hasta que me sea infiel, hasta que engorde o hasta que se acabe el amor. Al romper ese juramento y buscarte otra pareja, le estás enseñando a tus hijos y al mundo que la palabra de un cristiano es basura. Estás criando una generación de huérfanos con padres vivos solo para satisfacer tu ego y tu lujuria. El mundo secular nos mira y se ríe a carcajadas. Estos evangélicos se divorcian igual que nosotros, pero encima se creen santos. Habéis perdido toda autoridad moral para predicar compromiso. Si no puedes cumplir la promesa solemne que le hiciste a la mujer que ves, eres un mentiroso patológico cuando dices que amas y eres fiel al Dios que no ves. Soy sal insípida, buena para nada más que para ser pisoteada. Además, piensa en la lógica del pacto. Si el matrimonio se rompe porque se acabó el amor, hubo infidelidad, entonces el pacto de salvación también se puede romper. Si Dios rompe sus pactos cuando nosotros fallamos, todos estamos condenados. Pero Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Segunda de Timoteo 2:13. El matrimonio cristiano debe ser imagen de Dios. Si tú te divorcias y te recasas, estás predicando con tu vida un evangelio falso donde Dios abandona a su esposa cuando las cosas se ponen feas. Estás distorsionando la imagen de Cristo. Y hablemos de la nulidad católica que tanto criticas sin entender. Dices, es un divorcio católico. Lógica elemental. Declarar que algo nunca existió no es lo mismo que matar algo que sí existió. Si compras un auto robado, la policía te lo quita, no porque te divorcie del auto, sino porque la venta fue nula y legal desde el principio. Nunca fue tuyo. La iglesia investiga si hubo vicios de consentimiento, miedo, inmadurez, engaño, que hicieron que el sacramento nunca naciera. Eso es buscar la verdad. Lo que tú haces es matar un matrimonio vivo porque ya no eres feliz. Eso es asesinar el vínculo. Tu iglesia legaliza el adulterio serial. Un hombre puede casarse 3, 4 veces en tu iglesia, siempre que se arrepienta entre cada una. Eso es poligamia sucesiva. Es la moral del harén, pero espaciada en el tiempo. Y lo llamas libertad en Cristo.
Es libertinaje disfrazado. Voy a triturar tus excusas sentimentales. Objeción 1. Dios quiere mi felicidad, no mi amargura. Respuesta falso. Dios quiere tu santidad. La felicidad terrenal no es el fin del hombre, la salvación sí. Muchos santos fueron infelices humanamente, pero fieles a Dios. Jesús sudó sangre en Getsemaní, no estaba feliz, pero obedeció. Si tu felicidad depende de romper un mandamiento de Dios, adulterar con una nueva pareja, esa felicidad te lleva al infierno. El cristiano sacrifica su felicidad temporal por la fidelidad eterna. Tú has sacrificado la fidelidad por un poco de placer emocional. Objeción 2. Mi cónyuge me fue infiel, tengo derecho a ser libre. Tienes derecho a separarte, poner distancia, pero no a romper el vínculo. La infidelidad del otro no te da permiso para pecar tú. No paguéis a nadie mal por mal. Si él adulteró y tú te buscas otro, ahora hay 2 adúlteros en lugar de 1. La respuesta cristiana a la traición es la cruz, el perdón o la castidad heroica. Esa es la fe que vence al mundo. Lo otro es mundanidad pura. Objeción 3. El rey David adulteró y asesinó y Dios lo perdonó. Respuesta. Dios lo perdonó, pero la espada nunca se apartó de su casa. Y David no siguió viviendo con la situación igual. Sufrió consecuencias brutales. Además, David vivía en la antigua alianza. Jesús trajo un estándar superior. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. El cristiano tiene más gracia que David, por tanto se le exige más santidad. Usar el pecado de David para justificar el tuyo es patético. David se arrepintió en polvo y ceniza. Tú te recasas con fiesta y pastel. Protestante, la verdad está sobre la mesa. Tu iglesia es una cómplice del adulterio masivo. Tus pastores han traicionado el evangelio para llenar las sillas con gente que quiere un cristianismo cómodo, sin cruz y sin compromisos definitivos. Has convertido el hasta que la muerte nos separe en hasta que me canse de ti. Estás burlándote de Dios y Dios no puede ser burlado. Ese anillo que llevas o que te quitaste es un testigo en tu contra. Si estás divorciado y vuelto a casar, teniendo el primer cónyuge vivo, la Biblia dice que vives en estado de adulterio. No importa cuánto diezmes, cuánto cantes o cuánto sirvas en la iglesia. Estás en pecado grave objetivo. Necesitas arrepentirte. Y el arrepentimiento implica dejar el pecado, no solo llorar un ratito. La Iglesia Católica es la única que te dirá la verdad, aunque te duela. La única que te dirá no puedes comulgar si vives en adulterio, pero te acompañamos en tu cruz. Eso es amor de verdad, preocuparse por tu alma eterna, no por tu comodidad temporal. Sal de esa sinagoga de Satanás que llama bien al mal y matrimonio al adulterio. Vuelve a la iglesia que defendió el matrimonio contra reyes y emperadores. Vuelve a la roca. Te reto ahora mismo, ve donde tu pastor divorciado y recasado y léele Marcos 10:11. Pregúntale, ¿eres tú un adúltero según Jesús? Si no te atreves, es porque temes más a un hombre que a Dios. Y si tú estás en esa situación, escribe abajo, Jesús prohíbe el divorcio, mi iglesia se equivoca. A ver si tienes la honestidad que te falta. Católicos, compartan esto con fuego y vayan a ver mi video sobre la nulidad versus el divorcio para que tengan los argumentos técnicos. Nos vemos en la batalla.